Voy adelantando, amigos, nuestra próxima conversación y hemos adelantado la entrevista a las 6:56 de la mañana. Será con Adel El-Sabayar, magíster en Economía de la Universidad de Donetsk, en Ucrania. Estudió ahí. Fue presidente de la Federación de Asociaciones. Fíjense lo que es un equipo de producción. Esta entrevista pautada desde ayer. Más nada. Ahí está Carmen y los muchachos. Hacen así, mira, hacen así, como diciendo, somos grandes. Ya tenemos en línea a Adel El-Sabayar, magíster en Economía de la Universidad de Donetsk, en Ucrania. Fue presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela hasta el 2021. Se desempeñó como diputado y miembro de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y es miembro del Grupo de Amistad Venezuela y Rusia. Señor El-Sabayar, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días. Caray, háblame por favor. Háblame que no te escuché bien. Con el sonido, por favor. ¿Tú me escuchas bien? Hay allí un desfase en el sonido. Creo que todavía no tenemos las condiciones para entrar en contacto pleno con nuestro invitado. Bueno, señores, quiero contextualizar. Aquí no se trata de establecer juicios definitivos a priori. Aquí hay un momento histórico, hay un escenario con antecedentes. Vamos a intentar entender lo que creemos saber. Esto necesita una contextualización histórica, cultural. Esto necesita una reconstrucción de aquellos hechos que nos han llevado a este momento. Sobre ese mapa y sus alrededores, todas las zonas contiguas de influencia y las más remotas también. Y es muy lamentable que en las primeras horas de este nuevo escenario de intensificación, de tensión y de hechos de ataque, más de 40 soldados ucranianos murieron hoy en los ataques perpetrados por el ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país, según informó la presidencia de Ucrania. Abro comillas, sé que ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos, informó en rueda de prensa Alexei Arestovich, asesor presidencial, quien admitió que la mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana. Es una gran responsabilidad cada vez que el mundo entra en crisis por alguna razón para los medios de comunicación. Nos toca una labor pedagógica, nos toca asumir esto con responsabilidad en los matices que hay entre el blanco y el negro e ir a la profundidad de la historia y recopilar todas las variables de la información. Lo venimos diciendo día tras día, de aquí para allá, de allá para acá, declaraciones, diplomacia de micrófono, diplomacia de algunos encuentros, y hemos llegado a este momento. Adel El-Sabayar, ahora vía telefónica, ¿me escuchas? Ahora sí, claro. Y yo también perfectamente. Adel, el tiempo se ha limitado mucho por las fallas técnicas, queremos ir al grano. Primero, Adel, y disculpa porque sé que no es una tarea fácil para hacerla de manera sucinta, pero ¿cómo reconstruir desde el punto de vista histórico el por qué llegamos acá? ¿Qué da origen a este escenario? Bueno, esto sin duda alguna tiene como resultado las constantes políticas erróneas como se viene manejando lo que tiene que ver con la situación en Ucrania, en especial después de la desintegración de la Unión Soviética. Desde el año 91 estaba claro de que Occidente tenía el ojo puesto sobre Ucrania y principalmente sobre la organización que fundó Stepan Bandera. Hay que recordar que Stepan Bandera
fue quien lideró una organización nacionalista nazi que apoyó a los alemanes hitlerianos en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos son los que hoy en día dirigen la política en Ucrania. Son ellos los responsables. Todos recordamos aquella masacre de los sindicatos en Odessa, en la ciudad de Odessa, donde murieron alrededor de 50 personas y más de 250 heridos. Es decir, todos aquellos que intentaban salvar, los que estaban en la casa sindical de Odessa, bueno, eran masacrados o eran torturados. Incluso las imágenes de televisión la colocaban borrosa por el horror. Wow. La reacción de los nazis que trataban de evitar de que las personas se acercaran al sindicato y salvaran a las personas que estaban bajo llamas. A ese nivel, y quienes intentaban salir de la casa sindical también eran agredidos, golpeados y asesinados. Adel, disculpa que debemos hacer una pausa. Por favor, regresamos. Fíjate, tú has dicho, desde la desintegración de la Unión Soviética, Occidente pone la mirada en Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Y vamos a desglosar cuáles serían los posibles puntos de retorno a lo tanto que ya se va adelantando dentro de este conflicto. Reacciones, consecuencias. Por favor, al regreso, amigos, con Adel El-Sabayar, magíster en Economía de la Universidad de Donetsk en Ucrania. Volveremos. Ok, mi querido Adel El-Sabayar, por favor, estimado amigo, tenemos unos 10 minutos, queremos aprovecharlos al máximo. ¿Por qué Ucrania? ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, precisamente Ucrania, porque todavía no estaba, es decir, solamente estaba como un proyecto, el gasoducto Nord Stream. Por Ucrania pasa uno de los principales gasoductos que precisamente no solamente alimentan a Ucrania, también alimentan a parte importante de Europa. Es decir, el tema del el negocio del gas, el negocio energético mundial. En ese campo, sin duda alguna, que para los Estados Unidos, bueno, eso representaba precisamente el fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Europa Occidental, y es algo que Estados Unidos no desea. Es decir, el miedo de lo que representa la Guerra Fría y la amenaza de Rusia, etcétera, es un clima que necesitaba Estados Unidos mantenerlo al tapete, precisamente para seguir justificando la presencia de las bases militares en Europa. Y lamentablemente, bueno, todos hemos visto el escándalo que se ha visto el hijo de Biden, Hunter Biden, implicado en los negocios de Ucrania, donde sencillamente está relacionado con esos intereses gasíferos que hay a nivel mundial. Incluso el presidente Biden, como una forma para solucionar el problema gasífero de Europa, trató de resolver eso a través de Qatar, y Qatar le dejó claro de que para Qatar es difícil poder sustituir la potencialidad y la capacidad de Rusia, y en especial donde algunos países, como es el caso de Alemania, necesita casi el 55%, es decir, consume el 55% de su gas proveniente de Rusia. Y al igual como estos países como España, Francia, por eso vimos al presidente de Francia, Macron, moviéndose entre las dos partes, tanto Rusia como Estados Unidos, precisamente para aliviar la tensión sobre esa situación. Es decir, cuando hablamos incluso del tema de la desintegración de la Unión Soviética, todos recordamos de que por ejemplo, Crimea fue administrada por Rusia hasta los años 50, hasta que el presidente Khrushchev, como es ucraniano, bueno, decidió pasar la administración de Crimea a Kiev
con la excusa de que, bueno, la capital, es decir, Ucrania, es más factible, más fácil precisamente administrar esa zona por parte de Ucrania que administrarla desde Rusia. Adel, Por tanto, son Putin... cuentas que quedaron pendientes, pues. Sí, ahora fíjate, Adel, y disculpa que pasemos por encima de tantas cosas en un análisis como el que requiere esta situación, pero Putin mueve la pieza sobre el tablero en este momento. Bueno, una papa caliente enorme para Biden y los aliados del Atlántico Norte. Bueno, y toda la geografía que estratégicamente se involucra aquí, con consecuencias para el mundo entero. Pero, ¿qué reacciones pueden venir ahora? ¿Qué puede pasar ahora? Fíjate que ya oficialmente ya hay 40 soldados que han muerto en este escenario. Sí, está claro de que el reconocimiento del Donbass, estamos hablando de Lugansk y Donetsk, bueno, eso representa más de 20.000 kilómetros cuadrados, de lo cual apenas la mitad de ese territorio está en manos de la República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Mi esposa, por ejemplo, que visitó el norte de Donetsk, zona ocupada por parte de las tropas ucranianas, precisamente ahí se habla el ruso y la gente tenía manifestaciones, por ejemplo, en la ciudad de Kramatorsk, pidiendo de la desocupación de las tropas de Ucrania de las zonas que ya fueron declaradas como parte de la República Popular de Donetsk. Es decir, y desde esa zona se escuchaban los disparos y se escuchaban las artillerías que se lanzaban sobre el territorio donde estaban, es decir, donde están los separatistas, y estaba claro de que existía una campaña permanente que golpeaba no solamente las zonas residenciales, sino las fábricas, donde, bueno, la mayoría de esas fábricas prácticamente están cerradas, las zonas de producción de carbón, que es el mayor peso que tiene el tema del Donbass, bueno, la mayoría fueron inundadas, es decir, donde casi 500.000 de trabajadores quedaron desempleados precisamente por esa práctica desde Kiev. Es decir, hay una agresión permanente que no es desde hoy, es de siempre, y Rusia lo protestó de manera permanente ante las Naciones Unidas, ante precisamente los facilitadores, precisamente hablando de los acuerdos de Minsk, etcétera, que nunca fue respetado por ninguna de las partes, ni Occidente, quien garantizó el cumplimiento por parte de Ucrania, y ni siquiera el propio gobierno nazi de Ucrania. Ahora, ¿qué trae eso como consecuencia? De que no solamente el tema de Lugansk y Donetsk se pone al tapete, sino que toda la zona costera de Ucrania, que son parlantes rusos, es decir, ruso parlante, pues, que son ruso parlantes, bueno, que empiezan a exigir, pues, el referéndum precisamente para buscar independizarse de Ucrania. Hay que recordar que Ucrania fue fundada por Vladimir Ilich Lenin en 1918, es decir, como tal Ucrania no existía. Son la zona que, bueno, la zona occidental de Ucrania, que, bueno, son considerados donde hay una cierta cantidad de eslavos que hablan el idioma ruso, pero de otra manera, es decir, una característica muy especial. Adel, vamos a adicionar a esta entrevista un bloque, el próximo bloque, porque es un tema infinito. Y cuando yo te planteaba lo de las consecuencias, imagínate tú todo esto. Bueno, consecuencias para los países fronterizos, consecuencias más allá. Y también quiero que al regreso, y por favor, si pudieras empezar por allí, posibles consecuencias para este lado del mundo, para Occidente, donde estamos nosotros. Así que, por favor, mantente en la línea. Amigos, regresaremos.
7:17. Adel Elsa Bayar es magíster en Economía de la Universidad de Donetsk en Ucrania. Fue presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela hasta el 2021. Se desempeñó como diputado y miembro de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y es miembro del Grupo de Amistad Venezuela y Rusia. Bueno, Adel, el tiempo siempre va a ser insuficiente, pero te preguntaba sobre posibles consecuencias de este escenario aquí donde estamos nosotros, en el occidente del planeta. Bueno, esta guerra, donde Rusia alertaba de manera permanente de las consecuencias que traería el apoyo a los nazis, prácticamente hay que recordar, Eduardo, de que, por ejemplo, el abuelo del expresidente Bush apoyó a los nazis. Eso está registrado, está bien evidenciado y ellos no lo niegan. Incluso el representante de la Ford fue condecorado por los nazis. Es decir, las empresas norteamericanas siempre prestaron su apoyo a los nazis con toda la intención de lanzar toda esa capacidad militar hacia la Unión Soviética. Y hoy esto se repite, es decir, hoy Occidente apoya a los nazis, precisamente los nazis de Ucrania, para generar un clima y con eso generarle daño o crearle un daño a Rusia. Ahora, sabiendo Occidente de que las tropas ucranianas y las tropas rusas no se van a enfrentar como tal, es decir, tratarían de evitar cualquier roce militar de gran envergadura en la zona, precisamente no solamente se apoyan con los nazis de Ucrania, sino que han traído incluso mercenarios por ejemplo, los chechenos que abandonaron Siria, al norte de Siria, a través de Turquía, llegan hasta Kiev y fueron trasladados hasta la zona de combate. Es decir, mi esposa decía que cuando fue en este viaje había tantas alcabalas militares que, bueno, cuando ven las caras de las personas que están en la alcabala, había mucha sospecha de que no son caras del autóctonos de la zona, no son ucranianos. Es decir, hay un aspecto raro en toda su forma de actuar, y había una persona que hablaba por todos, es decir, algunos a lo mejor ni siquiera manejaban el idioma. Sí. Y por lo tanto esa es la situación. Es Fíjate, algo que se viene preparando desde hace bastante tiempo. Adel, ahora, tú lo has explicado y es muy conocido el poder de influencia que tiene Ucrania con su gran potencial para el suministro de gas, para la fuente de gas. Ya en estas horas recientes el precio del petróleo, bueno, sobrepasó los $100. Tú eres magíster en economía. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar esto? Me están haciendo llegar esta información. Fíjate, el precio del Brent se dispara por encima de los 102. China insiste en mantener la calma pese al ataque de Rusia a Ucrania. Es decir, desde el punto de vista global, posibles efectos en todas estas variables. Bueno, los primeros efectos se dieron a conocer en Europa desde el día de ayer con el aumento del precio del gas, en este caso a más del 10%, y eso va a repercutir más sobre al anunciar que pocos países podrán sustituir la capacidad energética que tiene Rusia para alimentar a la industria europea. Es decir, estamos hablando de que Rusia garantiza a Europa 55 mil millones de metros cúbicos a Europa cada año. Eso afecta a toda Europa en materia de gas. Toda Europa, porque ese gas precisamente llega hasta Alemania. Hay que recordar que el Nord Stream fue financiado la mitad por la Gazprom y la otra mitad por toda la Comunidad Europea. Es decir, un costo de toda una infraestructura que llega alrededor de los 10.000 millones de dólares. Es decir, Europa financió precisamente la mitad de toda esa operación,
precisamente para garantizarse un gas más barato, accesible y Claro. permanente, y por lo tanto te puedes imaginar lo que esto significa, pues, Sí. para la economía Alemania mundial. recientemente incluso impuso una sanción de estas que van apareciendo de parte de los países europeos, precisamente al tema del gasoducto que parte de Ucrania para distribuirlo por Europa. Ahora, insisto, en este lado del mundo, Venezuela, posibles consecuencias. Bueno, sin duda alguna que el mercado mundial se va a mover precisamente para buscar alternativas a el tema del gas ruso. Sin duda alguna que Venezuela es una de esas alternativas. Sin embargo, hay que recordar de que parte de nuestras, es decir, acuerdos energéticos están relacionados con Rusia. Es decir, por todos los lados que se le busque, prácticamente la industria rusa está involucrada en la producción del gas a nivel mundial. Incluso Estados Unidos hasta ahorita no ha cancelado el petróleo que compra de Rusia, que es alrededor de 1 millón de barriles diarios. Es decir, incluso hay mucha hipocresía en el tema del manejo de las sanciones, porque por un lado hablan de las sanciones, pero por otro lado no han realizado el recibimiento del gas ruso, precisamente porque eso significa una catástrofe para la economía europea. Por ejemplo, para Venezuela, este aumento del precio en estas condiciones, ¿qué significa? Del precio del petróleo. Bueno, para todos los países productores de petróleo significa, es decir, más ingresos en este caso. Incluso para la propia Rusia, porque no han bajado la cantidad de producción de petróleo. Este es otro tema. Y aparentemente el Nord Stream y el gasoducto que pasa por Ucrania sí tiene problemas en este momento, pero el Nord Stream, hasta el día de ayer se hablaba de que Rusia sigue enviando gas, etcétera, para Europa. No sabemos si ya en las próximas horas eso podría interrumpirse, porque hay que recordar de que la producción, cuando empieza en un pozo, es decir, en una producción gasífera, es algo que no se puede interrumpir, es una cosa que tiene que manejarse de manera permanente, es decir, no responde a las ganas políticas de alguien. Todos sabemos de que son elementos constantes que tienen que trabajar las 24 horas sin paralización. De tal manera que lo que estamos viendo más un boom político a nivel mundial, por ejemplo, y lo necesita Biden porque vienen las elecciones de senadores para el 8 de noviembre y el escenario para Biden es muy difícil. Es decir, cuando hablamos creo que son 34 senadores que están en disputa, que bueno, le pueden quitar la mayoría o bueno, pueden someter al gobierno de Biden a dificultades en esas elecciones. Y la popularidad, bueno, después de la salida de Afganistán, sin duda alguna que todos sabemos que Estados Unidos se vio como el derrotado al salir de manera, es decir, desorganizada incluso, como se le llamó, bueno, de una manera vergonzosa de Afganistán, dejando el país en manos de los talibanes, de manera como se está viendo la violación de derechos humanos, etcétera. Bueno, ese ya es otro tema. Pero sin duda alguna que el mercado energético tendrá, es decir, otras características, y podremos decir de que lo que está ocurriendo en Ucrania ya es otra página que se abre en la historia mundial. Es decir, ya estamos comenzando una nueva era, donde sin duda alguna el paquete importante de todas estas este enfrentamiento es precisamente que se ha demostrado la debilidad de la política europea ante las determinaciones del gobierno norteamericano en mantener su hegemonía sobre esos países. Bueno, quedaremos pendientes para otras conversaciones, Adel. Esto tiene una gran profundidad y lamentablemente es un escenario que es previsiblemente largo. Ojalá
que tome los mejores caminos con el menor perjuicio para todos. Te agradezco mucho, Adel. Hasta pronto. Gracias, hermano. Un abrazo. Adel El-Sabayar, magíster en Economía de la Universidad de Donetsk, en Ucrania, fue presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela hasta el 2021. Volveremos.